Bien, son las 11:34 de la mañana. Si nos escuchas en directo, vamos a hablar del último barómetro de ABC GAT3 sobre el impacto político y social del COVID-19 en la población. Lo vamos a hacer con la directora de comunicación de GAT3, del Gabinete de Análisis Demoscópico, consultora de investigación sociológica y de comunicación, con María Martín, que tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien, la verdad que tal y como están las cosas, bien, no me puedo quejar. Dentro de lo que cabe, ¿no? Siempre, ahora que decimos tiempo, partimos de la base de que, bueno, de que está pasando lo que está pasando y que hemos pasado lo que hemos pasado, ¿no? Eso es. Pero bueno, bien, la salud es lo fundamental y en mi entorno estamos todos bien, gracias a Dios. Desde el gabinete, ¿cómo trabajan ustedes habitualmente? ¿Cómo realizan estos barómetros? Bueno, nosotros solemos hacer barómetros de todo tipo, investigación de mercado y con ABC tenemos un barómetro que es mensual, donde vamos analizando la situación social, política de nuestro país, pues dependiendo de las circunstancias que vayan surgiendo. En este caso, pues como todos sabemos, sucedió el tema del COVID-19 y nosotros empezamos desde la primera semana en la que se adoptaron las primeras medidas, sobre todo centradas en la Comunidad de Madrid, que fueron los primeros. Pues empezamos a testar cómo estaba la opinión pública respecto de diversas cuestiones relacionadas con el COVID, pues si tenían algún enfermo en su entorno, si se habían hecho test, pues cómo veían la gestión de la crisis a distintos niveles, tanto de su comunidad autónoma como del Gobierno de la Nación. Pues luego también hemos ido incluyendo semanalmente algunas preguntas pues de la actualidad política que iban surgiendo, ¿no?, sobre la marcha, pues para conocer la opinión de la población. ¿Cómo ha ido? ¿Ha ido cambiando en los últimos tiempos o se ha mantenido según el barómetro, se ha mantenido a lo mejor pues un medio más o menos, una media más o menos igual? Bueno, sí que hemos notado ciertos cambios, ¿no?, en cuanto a algunas preguntas que sí que hemos ido manteniendo a lo largo de la semana. Pues, por ejemplo, la valoración de la gestión del gobierno respecto de la pandemia, pues empezó un poco mejor las primeras semanas, cuando yo creo que había más desinformación respecto de lo que era la pandemia y las consecuencias y cómo se estaba haciendo en otros países de nuestro entorno y demás. Y entonces ahí la valoración respecto a la gestión era más alta. Y nos hemos ido dando cuenta de que la población en general ha ido bajando la valoración positiva respecto a la gestión del Gobierno de la Nación. Sin embargo, en las comunidades, la gestión de las comunidades autónomas, en todos los niveles, todas las comunidades autónomas, empezó muy alta. Luego a mitad de la gestión de la pandemia empezó a bajar esa valoración y de nuevo nos damos cuenta de que ahora vuelve otra vez a subir. Pues yo creo que cuando se han empezado las fases, ¿no?, y cada comunidad autónoma ha tenido que gestionar sus fases, pues ha vuelto otra vez a mejorar la visión de la población de cómo estaba gestionando los gobiernos autonómicos. Actualmente, en este último barómetro, ¿cómo lo han dividido y qué es lo que han preguntado, qué es lo que han valorado? Bueno, la última semana, hemos mantenido las preguntas de siempre, si tiene algún enfermo en su entorno, si cómo ve valora la gestión del gobierno, de los empresarios, de los sanitarios, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estas preguntas se han mantenido a lo largo de todas las semanas y hemos seguido preguntando por ellas. Y luego hemos incluido en esta semana, pues como hubo la semana pasada la polémica con los pactos con Bildu, con RC o no, con Ciudadanos, el apoyo de Ciudadanos al estado de alarma, bueno, pues se han incluido preguntas de este tipo en la que, pues para ver cuál era la valoración que hacía la población a este tipo de acuerdos. ¿Y cómo ha ido? ¿Cómo ha sido la valoración? Bueno, pues en términos generales, más del 60% apoya el pacto el apoyo de Ciudadanos al gobierno. Mayoritariamente hay un apoyo mayoritario, ¿no?, a este acuerdo. No tanto en los acuerdos con otras formaciones políticas, ya sea pues RC o en concreto el acuerdo que hubo con Bildu, donde ya baja la valoración y por debajo del 50% e incluso entre votantes socialistas no hay una aceptación de ese acuerdo político.
Así que van viendo también que cómo van cambiando las cosas, ¿no? Semana a semana, dependiendo de cómo vaya yendo también toda la gestión, ¿no? La población no se mantiene firme en ciertos aspectos, pero en otros va variando. Sí, la población, la verdad que cuando se ha comportado de manera bastante adulta, cuando ha recibido la información correcta, ¿no? Por parte de las autoridades públicas a nivel general. Y bueno, pues por ejemplo, el apoyo al estado de alarma ha sido mayoritario, por encima del 70%, siempre ha estado conforme a que si había que adoptar un estado de alarma para solucionar o para poder confrontar esta situación, pues la población ha apoyado ese tipo de medidas. Es verdad que a medida que van pasando las semanas y parece como que en distintas regiones pues se van abriendo a la vida más normal, pues ese apoyo va bajando y ya la población lo que pide son medidas pues más de distancia social o de medidas higiénicas o de seguridad, pero no tanto un estado de alarma como con un confinamiento total como había al principio. Pero en general la población española ha entendido perfectamente la situación que vivíamos, las medidas que había que adoptar y de hecho las han apoyado. Otra cosa pues son los vaivenes de la política que bueno, pues en términos generales pues hay cuestiones muy concretas y muy puntuales pues que no están bien vistas, pero en términos generales bien. ¿Han notado ustedes que cada vez la gente se va posicionando más entre derecha e izquierda o han visto una tónica que se mantiene? ¿Se ha visto pronunciado a lo mejor esto por la pandemia? Bueno, a ver, nosotros lo que vemos es que evidentemente hay un cambio de tendencia desde el punto de vista del voto, ya no tanto de la gestión de la pandemia y del tema sanitario, que yo creo que más o menos todo el mundo va a una, pero sí que es cierto que desde el punto de vista del voto, pues sí hemos visto ciertos cambios en las tendencias que venían anteriores a la crisis sanitaria y lo que está sucediendo ahora. Pues sí que hemos visto cierto malestar o cierta desafección en la izquierda política y una movilización o una mayor movilización en el bloque de derecha. Pero bueno, son, como decimos, son tiempos muy convulsos, muy complicados y bueno, habrá que ir viendo si esas tendencias se asientan o son pura respuesta natural a la situación de crisis que estamos viviendo en este momento o si se mantienen en el tiempo y por lo tanto son tendencias que ya se consolidan. Respecto a los barómetros, pues siempre hay polémica, siempre pues con discrepancias que hay en distintos barómetros. Por ejemplo, con el del CIS, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Se han acercado? ¿Se parecen o no? Bueno, el CIS, es verdad que este último CIS ha sido un CIS un poco peculiar, ¿no? Porque las preguntas se han hecho de una manera un poco extraña, incluso un poco complicada, ¿no? Para el propio entrevistado, para entenderlas y poder responderlas fácilmente. Y bueno, luego notamos los desvíos habituales que vienen siendo en los últimos barómetros del CIS, que hay ciertos desvíos, pues en el caso del Partido Socialista, un desvío de cerca de 8 puntos. Y bueno, pues entendemos que un centro público como es el CIS, con mucho prestigio, con personal muy cualificado, pues debería no estar en los vaivenes de la política, sino en la investigación pura y dura, en la investigación social, que es lo importante. Y más en tiempos como los que corren ahora, donde los datos son muy importantes, la información es muy importante y la opinión, o sea, ser capaz de ver por dónde van las tendencias de la opinión pública también, para tomar buenas decisiones, porque al final el CIS es un centro que da información, que dota de información al Congreso de los Diputados, a los grupos políticos, al Gobierno, y por tanto depende también de sus datos el que las decisiones del Legislativo y del Ejecutivo pues sean más acertadas o menos. Por lo tanto, es muy importante que el CIS haga buenos barómetros, que los haga de la manera más objetiva posible para que las decisiones de los que luego tienen que legislar o tomar medidas, pues se hagan lo más acorde posible a la realidad.
Claro que entramos en esta disertación ahora mismo de hablar de las preguntas, ¿no? Claro, las preguntas siempre que hay una pregunta siempre va a haber un sesgo, ¿no? Intentar que sea lo menos posible, que se acerque más a la realidad. Es prácticamente imposible ser totalmente objetivo, pero después también está la interpretación. Por otro lado, hablando de los datos, una vez que se tienen los datos, la interpretación también juega un papel importantísimo, o casi el principal a la hora de manejar los datos. Hemos visto muchas veces cómo el mismo dato puede ser tratado de manera negativa o positiva por muchos políticos o por la prensa. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo lo viven? Bueno, engañarse es un error, ¿no? Engañarse a uno mismo, es decir, porque al final la realidad se impone y por mucho que intentes engañarte, pues tiene corto recorrido, ¿no? El engaño. Es verdad que el CIS, que es un centro público pues financiado con fondos públicos, con los impuestos de todos los españoles, pues tiene que tener un plus, ¿no? De transparencia, de buena técnica, de objetividad, pues porque sirve a los intereses de todos los españoles. Pero no solo por eso, porque es dinero público y hay que gestionarlo bien, sino porque es que además es contraproducente, que es lo que venía diciendo. Es decir, si yo como legislador o como poder ejecutivo, como gobierno, como ministro o como presidente del gobierno tengo que tomar decisiones, para tomar esas decisiones necesito la mejor información. Información veraz, información objetiva e información realista que me haga poder tomar buenas decisiones. Entonces, la investigación social es muy importante para que los decisores tomen esas buenas decisiones. Si van sesgadas o van mal interpretadas o van con ciertas tendencias, pues yo creo que estamos haciéndole un flaco favor a los que tienen que tomar decisiones, porque al final no van a tomar esas decisiones acorde a cómo está la opinión pública o lo que quiere la ciudadanía o cómo lo ve la ciudadanía. Con lo cual, es hacerse un poco trampas al solitario, permítame la expresión, porque no sirve de nada decirle al decisor, oye, todo va muy bien, si los datos lo que te están indicando es que todo va muy mal. Porque al final el decisor va a tomar esas iniciativas en base a lo que tú le digas. Con lo cual, creo que vienen tiempos en los que es importante que la sociología, la investigación pública, dé buenos datos y dé buenas interpretaciones de los datos para que nuestros decisores públicos acierten en sus medidas. Claro, también es siempre... al final, cuando vemos los datos, nos damos cuenta de que nada es blanco-negro, ¿no? Que siempre hay una escala de grises en las que nos tenemos que mover y ahí está la población, ¿no? Hay gente polarizada, pero pues si lo unimos todo al final, pues tenemos que tener en cuenta todos los puntos. Que eso tal vez pues no le gusta a todos los partidos políticos. Ya, pero es que al final la sociología no es de gustos. La sociología es lo que es. Entonces, nuestro trabajo es decir, esto es lo que hay. Luego, ya los partidos políticos o el Congreso de los Diputados o lo que sea, quien vaya dirigido, pues toma sus propias decisiones y lidera la opinión pública o no la lidera. Porque, claro, yo puedo decirte, mira, hoy en día la opinión pública está así, pero es lo que pasa hoy. Dentro de 3 meses o de 1 año o de 2 años, la opinión pública puede estar de otra manera. Luego son los políticos los que tienen que liderar y los que tienen que convencer y los que tienen que transmitir de manera adecuada las decisiones o los posicionamientos. Pero la sociología tiene el deber casi moral, ¿no?, de decirle al decisor o a la opinión pública, oiga, esto está así, esto es lo que sale hoy. Y luego ya, pues es trabajo de otros el querer interpretarlo de una manera, de otra, o querer liderarlo de una manera o de otra. Claro, que por eso decía que no tendría por qué ser así. Son los datos y esa es la realidad en la que ellos no tienen que utilizar, además, se agarran a determinadas cosas para utilizarlo como arma arrojadiza para otro, y lo menos que necesitamos ahora también es conflicto. Lo que necesitamos es una tranquilidad política para poder salir de esto adelante, y después ya veremos, ya después que pase lo que tenga que pasar, pero primero tenemos que salir de esto adelante, ¿no? La crispación política, está claro. Claro, y los países que se han visto también donde hay una armonía política ha funcionado muchísimo mejor la gestión de la pandemia, así que
bueno, deberíamos de coger recortes de eso y esperemos también que gracias a ustedes también que arrojan luz, que intenten arrojar luz también sobre todos ellos, que se vayan dando cuenta de verdad lo que quiere la gente, la opinión de la gente y que intenten armonizar, que es el verdadero objetivo. ¿Cuánto tiempo tardan ustedes en realizar un estudio? ¿Les lleva mucho tiempo? Bueno, no, realmente, bueno, depende del tipo de estudio y de la muestra, ¿no? Si es una muestra de muchísimas entrevistas, pues bueno, al final lleva un poco más de tiempo. Pero vamos, este tipo de estudios lo estamos haciendo todas las semanas, o sea, estamos llamando telefónicamente, por teléfono en toda España y bueno, pues en unos días a lo largo de la semana se van realizando las encuestas y se va luego haciendo el tratamiento y análisis de los datos para poder dar las respuestas y las conclusiones, ¿no?, del análisis del estudio. Pero vamos, lo estamos realizando todas las semanas, a diario. Pues un gran trabajo. Muchísimas gracias por... Ya casi todo el mundo tiene un móvil y entonces es muy fácil contactar con las personas y poder saber su opinión. Es sencillísimo, ¿no? Ahora mismo. Antiguamente era más difícil, pero ahora ya estamos todo el día en las casas de la gente. Claro, ¿cómo se realizaba antiguamente? ¿Con encuestas en la calle o por teléfono? Sí, bueno, muy antiguamente, el CIS todavía sigue haciéndolo así, que son encuestas presenciales, ¿no?, en los domicilios particulares. Ya actualmente con la tecnología que tenemos a día de hoy, pues nosotros ya hacemos las encuestas telefónicas, mezclamos fijo y móvil, porque para llegar a toda la población, ¿no? Porque hay mucha población todavía que no tiene teléfono móvil, la población más mayor, ¿no? Entonces no queremos ignorar esa parte de la población, que siempre es importante, pero bueno, ya incorporamos el móvil porque ya la mayoría de las personas tienen un teléfono móvil al que contactar, con lo cual, bueno, se hace mucho más sencillo. Además ya el tratamiento de datos, hay ya software que te están entrando las respuestas y las estás viendo en tiempo real y eso facilita mucho el trabajo. Claro, eso agiliza muchísimo. Lo que antes a lo mejor era meses, pues ahora lo puedes hacer en una semana, ¿no? No, y es que ahora ya es casi automático. Según lo que las preguntas que se están haciendo ahora desde el call center, nosotros nos podemos meter en el software y ya vamos viendo cómo van entrando y cómo va la opinión más o menos de la gente, con lo cual es todo infinitamente más sencillo que antiguamente, claro. Y sobre todo en tiempos de pandemia, en que la gente tenía más tiempo libre, me imagino que habrá sido incluso más fácil, ¿no?, de que la gente responda con más rapidez. Sí. Era muy fácil contactar. Claro. Era muy fácil contactar y a cualquier hora, porque normalmente siempre por las mañanas cuesta más, pues que la gente está trabajando y demás, pero en tiempos de pandemia pues casi ha sido facilísimo contactar a cualquier hora del día. Y sería una alegría para la persona que recibiera, pues mira, ¿quieren saber mi opinión? Que hace ilusión, pues sí, tengo que decir que hace ilusión, que la gente pregunte. Sí, había bastante tasa de respuesta, eso hay que decirlo. O sea, la gente estaba con ganas de poder participar y poder expresar su opinión. O sea que, en general, en España la gente es muy participativa, dice la verdad y no le importa contestar, con lo cual es siempre fácil encuestar y saber la opinión no solo sobre temas políticos, sino sobre cualquier otro asunto que preguntemos. Pero bueno, durante la pandemia también hay que agradecer que las respuestas han sido siempre fáciles y siempre pues con la verdad, y la verdad que la gente siempre se comporta muy adecuadamente. Pues muchísimas gracias por contárnoslo, María Martín, directora de comunicación de GAT3. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.